Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores académicos y científicos. Y el día de hoy el tema es súper interesante. Los reptiles como mascotas. Y para eso tengo el gusto de platicar con el maestro en ciencias José Manuel Mucul Yerbes, quien pertenece a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT. ¿Cómo está esto, los reptiles como mascota? Para empezar, nos gustaría saber qué reptiles y de qué estamos hablando, qué industria, qué cuidados. Pero, doctor, usted es el experto. Buenos días. Bueno, como lo mencionas, mi nombre es José Manuel, soy médico veterinario y actualmente yo laboro aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y soy el responsable del área de especies silvestres. Y básicamente en el sitio lo que hacemos es hacer investigación respecto a animales endémicos y en algunos casos también de animales exóticos, como los que vamos a ver ahora. Y es interesante ver cómo en los últimos años la industria que se dedica a la producción, venta, comercialización, importación y exportación de animales silvestres como especies no convencionales, como animales de compañía o como mascotas, como algunos los conocen, ha tomado una relevancia bastante fuerte en la actividad veterinaria, sobre todo porque estamos hablando de animales que son poco convencionales de tenerlos, ¿no? Y aunque pareciera que no, porque los vemos muy rústicos, pero sí necesitan ciertos cuidados especiales para poderlos tener en casa, ¿sí? Para mantener la salud de los animales y también la salud de la gente que los tiene en casa, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito sobre la investigación que hacemos respecto a eso. ¿Qué animal nos va a presentar ahorita? Según tengo entendido, hay reptiles, ¿no? Hay serpientes, reptiles. ¿Cómo le llamaría usted? La familia de los reptiles es muy diversa en cuanto a los ejemplares que se encuentran dentro. Podríamos mencionar serpientes, cocodrilos, lagartos, iguanos, geckos, tortugas de agua, tortugas de tierra, tortugas marinas. Entonces hay una gran diversidad de ejemplos que tenemos. Traje algunos ejemplares que los compañeros que se dedican principalmente a la parte comercial y a la parte educativa con estas especies nos están proporcionando para que podamos presentar aquí al público. Son animales que están en casa. Obviamente la tenencia responsable de estos animales obliga a que las personas que vayamos a tener o a adquirir animales de este tipo de especies contemos con la reglamentación que nos piden la normatividad. No, la normatividad en cuanto a la tenencia responsable, es decir, un permiso que otorga la Semarnat para poder comprobar que el animal se le conoce como legal procedencia, que viene de un sitio que está autorizado para la venta y comercialización y que no ha sido extraído del hábitat natural, porque eso ya sería un delito. Entonces, todos los animales que estaban aquí provienen de unas unidades que se dedican a la producción de estas especies y que tienen la finalidad comercial de ser animales como mascota. ¿Sí? Animales de compañía. Animales de compañía, efectivamente. Cuando no se les da el debido cuidado a los animales, ¿nos pueden enfermar? Porque sí, si nosotros no controlamos las condiciones del hábitat del terrario, los animales son propensos a poder adquirir agentes microbianos, fúngicos e incluso hasta parásitos entre ellos, que por estrés pueden incrementar las cargas parasitarias o bacterianas o de hongos, y que si nosotros no tenemos el cuidado adecuado para hacer la manipulación, esos agentes que están presentes de manera natural en esos animales pueden ser adquiridos por el ser humano y provocar algunas afecciones de salud. Lo más común son los cuadros gastroentéricos cuando no se tienen las condiciones adecuadas para manipular al ejemplar.
Los reptiles, por lo general, son reservorios naturales de muchos agentes bacterianos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella y muchísimas otras bacterias que nosotros hemos logrado identificar en algunos estudios previos que hemos hecho en familias de tortugas y de serpientes principalmente. O sea, que aquellos que tienen una tortuga en su casa y la manipulan, sí, y después... aquí es la cuestión de educar a la familia, a la persona que se va a hacer cargo del cuidado del ejemplar, de tener cuidado. Se preguntarán por qué tenemos guantes. Como vamos a hacer la manipulación directa de los animales, lo ideal es estar siempre protegiéndonos con medidas de bioseguridad adecuadas. En este caso, pues los guantes van a impedir que tengamos contacto con las mucosas o con los agentes microbianos que pueden estar presentes en los animales. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque ahorita nos va a mostrar usted alguno de estas especies. Sí. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros y estamos aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UADY y estamos platicando con el maestro en ciencias José Manuel Mucul Yerbes y ahorita nos va a platicar qué es esto, doctor. Sí, cuéntenos. Bueno, en este momento le voy a pedir a Silvana, por favor. Ella es Silvana, es estudiante de medicina veterinaria, tiene una empresa que se dedica a la crianza y comercialización de serpientes y otros reptiles para animales de compañía, y lo que nos está mostrando es una pitón bola. Sí, esta pitón bola es una serpiente exótica, no es propia de la región, pero es muy popular entre la gente que le gusta tener animales de compañía, ¿no? Sobre todo este tipo de reptiles. Son bastante dóciles y parte de eso es lo que hace que a la gente se les haga sencilla la manipulación y el manejo de ellos. ¿Cuántos años vive esta? Son muy longevas. Depende de la especie qué tanto pueda llegar a vivir. Estas pueden llegar a vivir más de 10 años fácilmente si tiene los cuidados necesarios. Pueden llegar a crecer no más de 2 metros, pero debemos de controlar la dieta, porque si no también ocurre, así como pasa con las personas, también tienden a generar problemas por obesidad. ¿Por obesidad? Sí, si no controlamos la forma de alimentarlos y la calidad. ¿De qué se alimentan? Se alimentan normalmente, bueno, hay varias formas de alimentarla, pero lo general son roedores. Ratas, ratoncitos, pollitos, palomas, depende de con qué se les acostumbre desde una temprana edad a la forma de... Maestro, tenerlas como mascota, ¿qué cuidados hay que tener? Porque si no la cuido, ¿de qué me puedo enfermar? Bueno, lo principal en el caso de las serpientes va a ser los agentes bacterianos que puede tener en la cloaca,
¿sí? Que es el sitio donde, a diferencia de los mamíferos, no tiene dos orificios, uno donde orina y uno donde defeca, sino es en el mismo sitio donde se deposita el material de orina, de excremento. Entonces aquí pues ya te imaginarás que está lleno de bacterias y por lo general cuando nosotros la sujetamos, lo primero que tiene contacto con nosotros es la cola, porque para sentirse seguras se enrollan, ¿sí? Entonces eso queda directamente con nuestras manos. Si ¿Qué no tenemos bacterias tienen ellos que nos puede enfermar si no las cuidamos? La más común, aunque no es del todo 100% presente, es salmonela, ¿sí? Y eso produce problemas gastroentéricos en las personas que tienen mucha importancia en la salud pública, ¿sí? Ustedes sí saben cómo cuidarla, se les baña, se les limpia, ¿qué se hace? Bueno, por lo general se pueden bañar, sí, no está recomendado el uso de jabones, solamente con agua. En el caso de estos animales, lo ideal es, más que la higiene de ellos, es la higiene de quien los manipula. Por ejemplo, utilizar guantes, lavarse las manos después de manipularlo, no tocarnos la cara, la boca, los ojos, porque en esos sitios es donde nosotros le estamos abriendo las puertas a esas bacterias. O sea, que no es recomendable ponértelo en el cuello. No es lo ideal, no es lo ideal. Además de los accidentes que pueden ocurrir ahí. O sea, una regla general con los reptiles es no hacer manipulaciones si estamos solos, porque no sabemos en qué momento el animal puede reaccionar de una manera en la que se estrese y pueda morder o pueda dañar a la persona que lo está manipulando. Cuando están en celo, no sé si la palabra adecuada es celo, sí. Hay que tener cuidado qué épocas del año, cuántas veces entran en celo al año. Por lo general se ponen más nerviosas de lo común. Y los machos son los que tienden a ser un poquito más agresivos por la competencia que se da entre ellos. Esto es cuando existe más de un macho dentro del grupo. Si solamente es uno, los riesgos disminuyen, ¿sí? En la vida silvestre, ¿cómo está esto de los machos? En la vida silvestre, ellas por lo general viven solas, son solitarias por naturaleza. Cuando entran en la época de apareamiento, las hembras empiezan a secretar feromonas. Esas feromonas las capta el macho con el sentido del olfato, que básicamente hace una recolección de partículas de olor con la lengua, y al introducir la lengua dentro de su boca, le sirve como una señal que la dirige directamente hacia el tallo encefálico. Y eso lo reinterpreta como animales que están en disponibilidad de aparearse. Entonces, cuando la hembra empieza a liberar feromonas, se conoce como el efecto de la bola o el bol, que lo que sucede es que muchos machos que captan a esas feromonas se acercan o se congregan para que el más apto o el que tenga mayores capacidades reproductivas sea el que pueda copular con la hembra. Aunque al final de cuentas, quien toma la decisión con quién apararse es la hembra. Ella es la que decide. Sí, así es. Doctor, ¿qué especie, qué animal es esto? Está hermoso. Esta es una lagartija, se le conoce como dragón barbado, o su nombre científico es Pogona bicipeps. Este animalito también es exótico, no lo tenemos en Yucatán de manera natural. Es bastante igual inofensivo, son muy tranquilos por lo general, pero cuando sí están en periodos de reproducción pueden ser un poquito agresivos, ¿no? Se ve un poquito impresionante por las espinillas que le vemos, pero en realidad no son punzantes tan cual, o sea, no se clavan en la piel. ¿Cuánto tiempo viven estas? ¿Cuánto tiempo viven estas, Silvana? Sí, ilústranos. En el caso de las pogonas, en cautiverio pueden vivir hasta alrededor de unos 15 años, tienen ese promedio, pero se ha detectado algunos estudios en el cual hay algunas que llegan hasta los 20 años, 20, 25 años más o menos. ¿Cuántas veces al año se pueden, no sé si la palabra te puedes aparear o reproducirse? Bien, justo ahora estamos en la temporada de apareamiento. Ellas inician a partir de febrero y eso lo es una vez al año que se puede hacer. Pero la cosa curiosa con ellas es que al momento de ellas
poner los huevos o hacer las puestas. Pueden tener desde una puesta, de alrededor el promedio es de 15 a 25 huevitos, hasta unas 4 puestas. ¿A qué se debe que en febrero es cuando sea su apareamiento? ¿El clima, la temperatura? Sí, mucho tiene que ver con el clima. Durante las épocas invernales, donde descienden las temperaturas, existe algo en ellas y en general en los reptiles que se le llama la bruma, muy parecida a la hibernación en osos. Entonces, en esa época ellos bajan su metabolismo, bajan toda la parte fisiológica. Si van a entrar en etapa reproductiva, es para empezar a producir folículos y en el caso de machos para mejorar el esperma y mejorar la producción de este. Entonces, al momento de incrementar ya las temperaturas por estas fechas, todas ya están listas prácticamente. O sea, entonces ya están pidiendo al machito. Y hay un dato muy curioso que es, por lo general, el control de la reproducción en todos los animales está fuertemente ligado a la cantidad de horas luz que existen durante el día. Entonces, mientras más horas oscuridad hay, eso funciona como un detonante en la secreción de hormonas para que estén aptos para la reproducción. Entonces recordemos que en diciembre las horas de la noche son más que las del día. Sí. Doctor, ¿y la sexualidad aquí la da la temperatura? En el caso de los reptiles, sí, varía dependiendo de la especie. En el caso de las serpientes, si nosotros tenemos variaciones de temperatura entre 2-3 grados, puede que los que estén por arriba de la temperatura esperada tengan un tipo de sexo y los que estén por debajo otro tipo de sexo. Sí, por ejemplo, temperaturas bajas esperaríamos principalmente tener hembras y temperaturas altas machos, ¿sí? Pero en las tortugas pasa lo opuesto. Temperaturas bajas producen machos y temperaturas altas producen hembras. ¿Y en este caso? En el caso de ellas es aleatorio, no importa la temperatura. Sí se pueden incubar a temperaturas bajas, pero no te da un porcentaje de tantos machos te van a salir, tantas hembras te pueden salir. Es completamente aleatorio. Si no hay un manejo adecuado, doctor, ¿qué enfermedad puedo adquirir? Igual que con las serpientes o con los reptiles en general, principalmente nos pueden transmitir bacterias, pero en algunos casos también hongos, ¿sí? Los hongos por lo general van a colonizar la piel de los animales si existen condiciones de humedad en el terrario. Si no están expuestos al sol, si están en un ambiente muy húmedo, eso puede generar hongos y esos hongos también se nos pueden transmitir y pueden provocar problemas en la piel de las personas. Entonces vamos a corte comercial y regresamos. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Los reptiles como mascotas, ¿cómo está esto, no? Y para eso estamos platicando con un experto, con el maestro en ciencias José Manuel Mucul Yerbes. Ya nos mostró varias especies. Ahora, ¿qué nos va a mostrar? Ahorita vamos a mostrar un par de tortugas, una local y una exótica. ¿Cómo? ¿Hay su local y su exótica? Sí, hay tortugas que tienen distribución natural en la península de Yucatán. Y también hay animales que se importan de otros países como mascotas. Entonces traje dos ejemplos, uno local
y uno exótico. ¿Nos los puede mostrar? Sí, adelante. Bien, aquí está con nosotros Gabriel. Gabriel es estudiante de medicina veterinaria. Actualmente Gabriel está haciendo tesis de titulación con reptiles, estudiando parásitos, ¿sí? Y es muy interesante su tema porque un animal parasitado puede hacer que disminuya la capacidad de generar anticuerpos y eso lo hace más susceptible a que se enferme por agentes bacterianos que están presentes de manera normal en ellos. Entonces, si nosotros no controlamos la parasitosis en estos animales, se pueden enfermar, pueden incrementar las cargas de bacterias y esas bacterias son las que principalmente van a tener una afectación sobre las personas que lo manipulan. Entonces aquí la idea es que los veterinarios que se encargan de salvaguardar la vida de los animales, también de la salud pública, estén capacitados para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento o control de los parásitos en estos animales para evitar que se enfermen. Y qué bueno que me lo preguntas porque en junio vamos a ofertar un curso de educación continua para biólogos o veterinarios, incluso hasta estudiantes, tanto de la universidad o de cualquier institución que se acerque con nosotros. Para saber el manejo. Tener acceso para poder, primero, identificar al parásito. Y segundo, ¿qué parásitos tiene esta tortuga? Parásitos puede tener helmintos, puede tener coccidias. ¿Eso qué me puede producir? Eso a nosotros básicamente sería muy complicado. Tendríamos que ingerir las heces del animal o no tener el cuidado al manipularlo para que podamos adquirir los huevecillos que excreta en las heces, ¿sí? Pero lo importante aquí es que si el animal llega a un nivel alto de estrés por la parasitosis, entonces puede tener más problemas de salud, ¿sí? Y esas bacterias que viven de manera natural en su organismo empiezan a incrementar su población y esas se transmiten únicamente por contacto. ¿Cuánto tiempo vive esta tortuga que, según tengo entendido, es de la región? Sí, esta es una tortuga mojina, es una tortuga semiacuática. Igual son muy longevas, pueden llegar a tener más de 10 años. Esta es un ejemplar juvenil, es pequeño aún, ¿sí? Llegan a medir hasta 20 centímetros, 22 centímetros y pues la calidad de vida va a depender mucho del manejo que le demos en casa. ¿Su apareamiento para cuándo se da o cuántas veces? Igual se da una vez al año. Estos tienen igual en primavera por lo general. Este es un ejemplar macho que es el que tenemos aquí. Y ¿usted cómo las conoce? ¿Qué secretos tiene estas tortugas? Es que cada tortuga representa muchas cosas en las diferentes culturas. En la antigua Grecia, por ejemplo, en Roma igual, creían que el mundo estaba sostenido sobre una tortuga. ¿Y Yucatán? Sí. Y en Yucatán para los mayas significa sabiduría por la longevidad que tienen los animales. ¿Sí? Y hay muchísimos mitos respecto a ellos. Hay unas muy, muy interesantes que son capaces de introducir tanto la cabeza como las patas dentro del caparazón y la cierran completamente. No herméticamente, pero sí pueden cerrar completamente el casco. La temperatura y humedad, ¿cómo influyen en ellas? La temperatura y la humedad, bueno, es muy interesante esa pregunta porque por lo general, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, vamos a ver que los reptiles, el margen de temperatura ideal es que deben de estar entre los 26 y los 32 grados centígrados. Pero aquí en Yucatán, eso solo lo tenemos en invierno. Por lo general estamos arriba de 30 grados. ¿Cómo controlan su temperatura? Pues esta especie en particular, que es semiacuática, utiliza los cuerpos de agua para poder disipar calor. Ahora, si la temperatura del agua es muy baja, lo que hacen es salir, colocarse sobre las piedras y obtienen calor de la luz solar. Para sus huevecillos, para cuestiones sexuales, ¿cómo influye el calor? El calor igual, las tortugas y los reptiles en general tienen un gen que se activa con los cambios de temperatura.
ese gen que determina el sexo de los animales muchas veces no se activa por la cuestión de la temperatura y simplemente todos los animales vienen prácticamente programados para ser hembras y necesitan ese detonante de temperatura para poder tener esas variaciones en la proporción de sexos en el nido. Por eso muchas veces cuando entierran los huevos, los que son más profundos vienen de un sexo y los que están más cercanos a la superficie vienen con otro tipo de sexo. Qué interesante. ¿Y los que están profundos, qué sexo? En el caso de las tortugas, los que estarían a temperaturas más bajas serían hembras y los que están a temperaturas más altas serían machos. Esta especie que es introducida, A ver. ¿qué cuidados se deben de tener? Básicamente son los mismos cuidados. Este ejemplar es una tortuga de tierra, es una tortuga que viene de Sudamérica, es una tortuga patas rojas o morrocoy como se le conoce en esa zona. Pero lo manipulan mucho las personas sin guantes, sin cuidados. Sí, aquí lo que falta es educar a la sociedad para conocer qué cuidados tienen que tener al momento, así como existe el cuidado sobre perros y gatos, que bueno, hay que programar su desparasitación, sus vacunaciones, corte de pelo, corte de uñas, pues igual con los reptiles necesitamos educar a la gente para que tengan las condiciones necesarias de manipular. ¿Cuántas veces hay que llevar al veterinario? Bueno, lo ideal es que asistan por lo menos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Una vez al mes para un control de peso, medirlo, ver si realmente una de las principales afectaciones puede ser lo que es el caparazón, que empiecen a formar estructuras piramidales, que esto es por déficit de vitaminas en el alimento, o que si nosotros entregamos una dieta alta en proteína de origen animal, por ejemplo croquetas para gatos o perros, lo que va a suceder es que van a acumular o van a desarrollar más bien en este caso una enfermedad que se conoce como gota, y lo que hace es que los miembros queden hinchados, ¿sí? Retienen líquidos por lo general. Entonces el veterinario capacitado puede decir, mira, hay que corregir dieta, hay que exponer más al sol, hay que suplementar con vitaminas o hay que retirar este tipo de alimento, y nos puede dejar una mejor estrategia de manejo, porque no todas las tortugas consumen lo mismo. Hay unas que solamente consumen vegetales, hay unas que sí pueden consumir carne, ¿sí? Hay algunas que tienen una dieta mixta, hay algunas que, por ejemplo, en el caso de hace rato, como vimos a la pogona, se alimentan de insectos, ¿sí? O las serpientes que solamente consumen ratones. Pues cada reptil tiene estrategias diferentes y el veterinario o el biólogo son los que se van a encargar de entregar o facilitar esa información al propietario. Y ya para terminar, como esto es una especie introducida, ¿no es recomendable soltarlas a la... No, de hecho la normatividad pide que estos animales se mantengan exclusivamente en cautiverio. No está permitido hacer liberaciones ni tenerlos en espacios abiertos. No tanto porque pueda parearse con otros animales de otras especies, porque estamos hablando de especies diferentes. Podría existir alguna excepción, ¿sí?, de hibridación, pero principalmente es por la competencia, que pueden llegar a desplazar algunas especies por competir por el mismo tipo de alimento. Maestro, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por enseñarnos bastante, y eso de tener reptiles como mascota requiere de mucho cuidado y conocimiento. ¿Nos puede recordar cuándo va a ser este curso? Sí, bueno, el curso inicia en junio, el 16 de junio, son 3 viernes, de cada semana. Vamos a primero hacer el manejo de los ejemplares para poder obtener las muestras, procesarlas en laboratorio y diseñar estrategias de manejo para controlar las parasitosis. Maestro, gracias por compartir sus conocimientos, y a ustedes, gracias por habernos acompañado.